tema del amor siempre ha sido amplísimo y difícil de tocar. Y hoy hablaremos de algo que es controvertido. ¿Existe en realidad la adicción al amor? Este es un libro clásico de Marley que habla sobre ese tema. Y usted sabe que cuando nosotros hacemos conferencias, aclaramos que existen adicciones a sustancias, por ejemplo al tabaco, al alcohol, a la cocaína, donde existe una sustancia que al entrar al cuerpo produce una serie de cambios fisiológicos. Sin embargo, también existen compulsiones y adicciones a situaciones donde no existe estrictamente una sustancia. Por ejemplo, existe una adicción al trabajo, el clásico workaholic, la adicción al juego, la adicción al internet, la adicción a los videojuegos, que no son una sustancia y que en sí mismas producen este tipo de síntomas. Para hablar de adicción, el amor tendría que cumplir con ciertas condiciones. Uno de ellos fuera que tuviera la tolerancia. Cuando alguien usa una sustancia, generalmente tiende a utilizarlo más y más. Enseguida de eso tendría que tener las dos dependencias, la dependencia física a aquella condición y la dependencia psicológica de estar pensando permanentemente en el uso de aquella sustancia. Y finalmente un sufrimiento enorme cuando no se tiene la droga, cuando no se tiene el juego, cuando no se tiene el ejercicio, que es el síndrome de abstinencia. El amor es difícil, al igual que la comida, de enfatizar en este tipo de condiciones de adicción. Sin embargo, sabemos que el amor se debe en el ser humano principalmente a su naturaleza. Nacemos en un estado de indefensión muy grande y entonces eso produce que tengamos una relación muy grande con nuestros padres durante largo tiempo en la infancia, y eso va provocando un sentimiento muy importante de dependencia hacia los seres queridos. Y usted sabe que la ausencia del amor es quizás la causa más importante de intentos de suicidio. En general, para poder hablar realmente de que alguien tiene una adicción al amor, tendría que tener unas características más o menos intensas. Y una de ellas es que cuando uno encuentra a la persona amada, uno siente un enorme placer. Pero también cuando aquella persona se nos aleja, se nos separa, empezamos a tener un sufrimiento por esa falta de reciprocidad. Por ejemplo, usted lo puede ver muy claramente como la gente es celosa, ¿verdad? La gente que tiene a veces miedo a separarse, o aquellos que padecen de codependencia, concretamente las madres o los padres con los sujetos que padecen adicción, con los sujetos que padecen alcoholismo. Sin embargo, yo creo que el amor en realidad podemos hablar de él cuando es adictivo, cuando ya se vuelve pasional, donde empieza a haber una especie de juego patológico en el cual el sujeto empieza a tener un enorme placer al encuentro con el ser humano, aquel al que ama, y que después viene un sufrimiento muy grande cuando es rechazado. Entonces empiezan a haber situaciones muy fuertes, donde el sujeto empieza a sentirse que cuando se le rechaza, tiene una enorme necesidad de la persona amada, y entonces el sujeto se pone muy nervioso, muy triste, muy ansioso, en ocasiones con fuertes, intensos sentimientos de violencia, de agresión, de llanto y de abstinencia. Este tipo de sufrimiento pasional donde alguien ama intensamente a una persona y esa persona le rechaza y a su vez le da picones, lo empieza a buscar otra vez de nuevo, llega a producir una situación muy seria de amor pasional. Debiéramos distinguirlo muy claramente del donjuanismo. El donjuanismo es algo diferente. Es una situación donde el seductor interesa tener una conquista. Al momento en que tiene esa conquista ya no tiene interés en ella, puesto que ya logró su objetivo sexual de sentirse amado o buscado por esa persona, entonces se le abandona y va en busca de otra persona y de otra en un amor, digamos, hacia sí mismo, sin fondo, donde él quiere ser reclamado sexualmente por otras personas. Entonces esta búsqueda permanente de una relación es lo que llamamos Don Juan. Además, el Don Juan tiene una característica muy curiosa, que es que tiende a presumir de sus conquistas. Son sujetos en principio generalmente narcisistas. Entonces es muy importante que tengamos en condición de que el amor no es una cosa tan simple y que tendríamos que aprender a amar. Lo decía muy bien Renato Leduc cuando hizo aquel poema sobre el tiempo, donde decía que había que amar a tiempo y desamar a tiempo.
Sabemos también que dadas las condiciones actuales de nuestro mundo, la gente va a tener varias relaciones amorosas a lo largo de su vida. Hay gente que se divorcian o se casan varias veces y pueden tener intensas relaciones pasionales a lo largo de su vida, y eso se vuelve una situación completamente normal. Sin embargo, es muy importante enfatizar que las relaciones afectivas de este tipo uno debe de tenerlas con mucho cuidado y no jugar con ellas, porque la gente a veces no piensa en el futuro, y es muy importante entender que hoy día la gente tiende a envejecer, tiende a llegar a la edad adulta y a la vejez con más facilidad que antes, dados los adelantos científicos que tenemos, y entonces es muy importante que cuando lleguemos a la vejez, lleguemos principalmente con salud. Hoy día tenemos una generación de viejos cada vez más saludables, y que hay que llegar también con una competencia económica para no depender de los hijos, y sobre todo llegar con una buena compañía. En estas condiciones la adicción al amor no es el mejor camino para tener una vida tranquila. Son seres que van a sufrir enormemente, entonces yo le sugiero a usted que tenga cuidado cuando ame. Si desea saber más sobre este tema, acuda a mi página www.drfidel.com, donde hay un artículo amplio sobre este tema.